Sean todos bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Barrera y hoy vamos a hablar sobre qué es la canalización espiritual. Acompáñame. Una canalización espiritual es aquella información universal que proviene de la fuente, memoria y origen de toda existencia. Fuente, porque en ella se hallan muchas frecuencias de información a las que podemos conectar. Memoria, porque integra la sabiduría del tiempo y del espacio. Y origen, porque revela la historia y los procesos de evolución. Por lo tanto, esta conexión se puede recibir gracias a la conexión con planos superiores de conciencia, como plano angelical, maestro ascendido, yo superior, el alma, entre otros tipos de seres interestelares o dimensionales, y también contemplar las experiencias del alma y del espíritu, de su origen, pasado, presente y futuro. Una canalización espiritual no es hablar a través de una entidad. Para mí eso es una transgresión, cuando una entidad entra en tu cuerpo y habla a través de ti. Eso es un tema de control, y para mí no me resuena. Una canalización propiamente tal tiene que tener ese espacio, ese respeto por el ser que uno va a conectar, y obviamente la información también se tiene que poner ciertos límites. Tampoco en una canalización no se trata de contactar con seres desencarnados. Eso va más ligado a la mediunidad. No digo que no se pueda hacer, pero es un tema más bien delicado. Así que una canalización no es un juego, porque está como responsabilidad tú como terapeuta en lo que tú le digas a tu paciente o consultante. Esa es la mayor responsabilidad de hacer una canalización. ¿Un canalizador y un vidente son lo mismo? No, porque un vidente nace teniendo esa capacidad de poder ver otras dimensiones. Un canalizador lo que hace es trabajar en su interior para poder llegar a esa apertura de su canal y poder recibir esa información, como si fuéramos una radiofrecuencia. Pero es cierto también, no puedo omitirlo, que un canalizador también puede despertar ciertas capacidades que a lo mejor estaban dormidas, porque esas capacidades son memorias de otras vías. Hay canalizadores que despiertan la audición, que eso ya es la clariaudiencia, o hay canalizadores que despiertan la visión, que es la clarividencia. Se puede despertar a través de la canalización. Pero sepan que esto, recuerden, que se va formando durante un trabajo previo, un trabajo interno. ¿La intuición y la canalización son lo mismo? No. La intuición es una percepción clara donde no hay razón. Eso quiere decir que en ese punto solamente nos enfocamos en sentir. Siento no ir a un lugar, siento no tomar una decisión. Eso es parte de la intuición. En cambio, en una canalización, las respuestas pueden venir de muchas fuentes o frecuencias diferentes dependiendo cuál sea tu conexión. Esa es la gran diferencia. ¿Meditar y canalizar son lo mismo? Tampoco. Meditar es entrar en un estado de equilibrio interior, donde uno puede lograr percibir ciertas cosas a tu alrededor, pero no estás canalizando. Canalizar es en ese momento aperturar tu canal para poder recibir mensajes de otras dimensiones. ¿Se puede aprender a canalizar en un fin de semana? No. En realidad, en un fin de semana tú estás perdiendo el tiempo, porque en una canalización necesitas entrenamiento. ¿Para qué? Para lograr discernir cuándo es tu mente y cuándo estás canalizando. Es una obviedad que uno tiene que lograr observar cuando uno canaliza. Si estoy recibiendo esa información clara o mi mente se está metiendo a argumentar cosas que no son y se está metiendo en la fantasía. Ya, entonces tengamos cuenta de eso, tengamos cuenta que tenemos que aclarar esa información y para eso necesitamos un entrenamiento. Y obviamente entra en juego tu ego y tu confianza para lograr ese equilibrio. Si sientes que te resuena esta información y te gustaría aprender a canalizar, te invito a mi próximo diplomado de canalización espiritual. Con todo gusto te recibo y obviamente vas a empezar a aprender y a entrenarte para poder canalizar de una manera clara y verdadera. Y si te gustaría aprender a saber cómo funciona la canalización, te invito a ver el siguiente video.